Mano a Mano. Bueno, como hemos visto, este proyecto de jornada laboral de 40 horas semanales se está debatiendo ayer en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Queremos conversar sobre este tema con la impulsora de esta iniciativa, la diputada Camila Vallejo. Diputada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bien, ¿y ustedes cómo están? Buenas tardes. Muy bien, quería partir preguntándole por algo que vimos hace pocos minutos atrás, que fue un punto de prensa donde hablaron algunos representantes de la pequeña y mediana empresa, también de los camioneros, Sergio Pérez, Marcos Carter, Juan Araya, y ellos en distinto tono, pero coincidían en algo. Decían que no se les ha permitido entregar su opinión, que no se les ha escuchado, que ha faltado diálogo en el trámite de esta iniciativa. ¿Qué le parece lo planteado por ellos? Sí, nosotros hemos tenido ya varias sesiones en la Comisión de Trabajo con 4 meses de audiencia, de diálogo legislativo, y además fuera de la comisión hemos sostenido reuniones no solamente con sindicatos de trabajadores y trabajadoras, sino que también con pymes. Tenemos pendiente incluso otras reuniones con gremios representantes de las pymes e incluso con el sector de transporte, que hace poco estuvimos conversando la posibilidad de seguir hablando en esta materia, despejar algunas dudas, algunos mitos, además problemas de información respecto a lo que establece el Código del Trabajo y los regímenes laborales que rigen en su sector. Y por lo tanto ese diálogo se está dando y se sigue desarrollando. De hecho, ya hemos comprometido tanto con la CONUPIA como con la SECH, una gradualidad de la implementación de la reducción de la jornada laboral a 5 años para las pymes exclusivamente, porque entendemos que para ese sector es más difícil adaptarse, y además hemos comprometido una agenda pro pyme para apoyar sus demandas en materia de productividad y acceso a los mercados. Por lo tanto, es algo que se está trabajando, hemos tenido total disposición porque queremos que esto avance de buena forma, tanto el mejoramiento de las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, como también de la mano de las pymes y su desarrollo productivo. Diputada, le quiero citar a Marcos Carter, uno de los máximos representantes de CONAPYME, también el presidente de FENABUS, quien sostuvo que hoy es un día clave porque se juntaron camioneros y dueños de buses, dejando entrever una suerte de eventual movilización en caso de que esto prospere. Sí, yo creo que las amenazas no corresponden, y además los paros lo hacen los trabajadores y las trabajadoras y no los empresarios. Yo creo que eso es inapropiado, sobre todo cuando los espacios de conversación los hemos ofrecido, lo hemos reiterado y ya nos hemos juntado, o sea, lo hemos demostrado, nos hemos estado juntando con pymes de distintos sectores y todavía quedan algunas reuniones por concretar. Y en esto estamos coordinando con parlamentarios y parlamentarias de la bancada transversal y particularmente de la bancada de la democracia cristiana, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Por lo tanto, el compromiso está, y yo creo que las amenazas no corresponden ni por parte del gobierno ni por parte de gremios empresariales. Lo importante es construir puentes de diálogo. Sí, en ese mismo sentido también escuchábamos a Juan Araya, quien es vicepresidente de CONAPYME. Él no estaba de acuerdo con ese tono, decía que los tiempos no están para las amenazas, pero sí él decía que no estaba conforme con lo que había ocurrido en esta sesión, el modo en que se ha dado la conversación. Decía, al final lo que hemos visto aquí es un gallito de lado a lado, pero sin preocuparse de lo que pueda ocurrir finalmente con los trabajadores, las consecuencias que esto pueda tener. Y él decía puntualmente, la cosa está difícil y con esto se puede llegar eventualmente a la informalidad. O sea, efectivamente tuvimos un espectáculo un tanto vergonzoso en la sesión de hace poco rato de la Comisión de Trabajo, porque no se nos dejó escuchar al ministro. Queríamos escuchar al ministro del Trabajo, sin embargo los parlamentarios de Chile Vamos, un poco también mandatados por el gobierno, recurrieron a cualquier forma dilatoria, interrumpían a la presidenta, no la dejaban hablar, apelaban a cualquier artículo casi inventado del reglamento para poder frenar el avance de la discusión. El propósito del gobierno era muy claro en esta oportunidad, era que el ministro no alcanzara a hablar en la primera sesión para que pudiera exponer en la segunda sesión, donde tenemos contemplado votar, y así impedir que el proyecto de 40 horas se empiece a discutir en particular y a votar en particular. Y se impide además que podamos votar a favor de la gradualidad de las pymes. Entonces es un despropósito tremendo, es muy preocupante lo que ha pasado, y nosotros no es nuestro ánimo en ningún caso de hacer un gallito. Lo único que pedimos al Ejecutivo y a los parlamentarios de Chile Vamos es que nos permitan hacer que esta discusión avance
que podamos debatir, que podamos parlamentar en un Estado democrático a través del Congreso Nacional. Y a la CONAPYME en particular, hemos estado conversando con ellos. Las coordinaciones las hemos tratado de hacer a través del diputado Matías Walker, de la senadora Goich, para poder tener una reunión prontamente, probablemente la semana que viene, y ahí estamos discutiendo algunas fechas, porque obviamente nos interesa que a la mesa de trabajo que hemos comprometido, a la mesa de trabajo ProPyme que hemos comprometido, también esté la CONAPYME participando. Sumado a las palabras que acaban de entregar el diputado Guillermo Ramírez, también Eguiguren de Renovación Nacional, ellos decían que aparte de la reserva de constitucionalidad que presentaron hace un rato, van a ir derechamente al Tribunal Constitucional porque se está pasando sobre la ley y el reglamento. Bueno, hace tiempo vienen amenazando con el Tribunal Constitucional, finalmente lo concretaron con un requerimiento. Es el Tribunal Constitucional que en última instancia, después de aprobado el proyecto de ley en todos sus trámites, tiene que revisar esta iniciativa bajo el requerimiento de los parlamentarios y definir si esto es o no es constitucional, ¿ya? Argumentos nosotros hemos presentado de distinta índole respecto a la constitucionalidad de este proyecto y no tenemos ningún miedo en defenderlo en el Tribunal Constitucional de ser necesario, ¿ya? Para eso están los abogados constitucionalistas, para eso tenemos experiencia ya en nuestro propio país respecto a este tipo de discusiones que se han resuelto anteriormente favorable a nuestros argumentos y por lo tanto en eso no tenemos ningún temor, pero yo creo que lo que demuestra es que el gobierno quiere ganar esto por secretaría sin dar el debate. Y yo diría que es mejor que los parlamentarios se dediquen a discutir punto por punto, artículo por artículo, indicación por indicación, porque hemos avanzado sustantivamente, no solo, insisto, en la propuesta de reducción de jornada laboral, sino que en incorporar gradualidad para las pymes, que es lo que finalmente ellos más han alegado. Eso de alguna manera lo estamos trabajando y lo estamos resolviendo. Ahora, si ellos no están de acuerdo con la reducción de la jornada laboral, que lo digan abiertamente, pero que no usen cierto camino o otras fórmulas, otros artilugios para frenar esta discusión que queremos que sea democrática. Desde esa perspectiva, diputada, ¿no existe la posibilidad de que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo, que se pueda consensuar este proyecto en algunos puntos con el que está planteando el gobierno de flexibilidad de 41 horas promedio semanales? Lo digo pensando en que no tenga que llegar esta iniciativa hasta el Tribunal Constitucional. Bueno, ya la enviaron al Tribunal Constitucional, básicamente hicieron un requerimiento al Tribunal Constitucional y eso demuestra la poca voluntad de diálogo que tiene el gobierno. Ya nosotros obviamente sabemos que aquí no se pueden fusionar los proyectos porque están en distintos trámites constitucionales. El gobierno decidió presentar su proyecto en el Senado, por lo tanto es imposible que se puedan juntar y fusionar. Y además sobre la discusión del proyecto de 40 horas, si ellos quieren llegar a un acuerdo, no lo han manifestado. Ni siquiera quieren presentar indicaciones, lo que están haciendo es querer botarlo al tacho de la basura a través de impedir una discusión democrática de esto, a través de un poco pretender ganar por secretaría a través del Tribunal Constitucional. Entonces, yo creo que quienes no están dispuestos a conversar realmente, quienes han estado en una mala disposición, es particularmente el Poder Ejecutivo y lo vemos permanentemente. Sí, es cuestión de ver cómo se ha desarrollado la Comisión de Trabajo. Es realmente de un nivel de insolencia, de falta de respeto, de no permitir pasar al fondo del asunto de manera permanente. Y esa ha sido una actitud mandatada por parte del gobierno y del Poder Ejecutivo. No es solo una actitud que venga y nazca propiamente de los parlamentarios, ha sido una definición política. Y eso es lo que lamentamos, porque para terminar, este debate nos debería convocar a todos a poder avanzar en conjunto. Y el gobierno tomó una decisión política de no querer avanzar en la reducción de la jornada laboral a 40 horas y por otro lado querer forzarnos a discutir esto solo en el marco de una propuesta de reforma laboral que no tiene tampoco el respaldo de los trabajadores y trabajadoras, porque bien advierten que va a significar mayor precarización laboral. Sí, es que me quería detener en ese punto porque también desde la oposición el diputado Guillermo Ramírez reclama lo mismo, dice que tampoco la oposición quiere avanzar en el proyecto que ellos están presentando, que están bloqueándolo en el Senado, bloqueando la discusión. Incluso el diputado Guillermo Ramírez planteaba que no están pidiendo que este proyecto no se discuta, sino que se haga con los tiempos que se requieren, porque si no se está legislando mal. Pero si el proyecto lleva 4 meses de discusión, otros proyectos que ha presentado el gobierno, mucho más complejos, lo ha sacado en menos tiempo.
No se trata de eso, si al final hemos tenido audiencia, hemos tenido debate, hemos tenido discusión, no solamente a través de la prensa, de manera extensa, sino que también en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Y en ningún caso la oposición está obstaculizando la propuesta de reforma laboral. Lo que pasa es que el gobierno tiene otro proyecto en tabla en la Comisión de Trabajo, que es de la Sala Cuna Universal. Por lo tanto, es imposible avanzar en su propuesta de reforma laboral. De hecho, ellos mismos, el mismo ministro ha dicho que van a dejar en suspenso la reforma laboral para centrar su esfuerzo en la reforma previsional. No es que la oposición esté obstaculizando ese debate, es el propio Ejecutivo quien definió postergar esa discusión para más adelante. Entonces yo no entiendo por qué insisten en mentir. Ante los medios de comunicación respecto al actuar de la oposición, y es cuestión de ver. Insisto, es cuestión de ver. La Comisión de Trabajo ha tenido exposición pública, los medios han transmitido, se ha grabado por redes sociales, se ha transmitido, y es cuestión de que la gente también pueda ver el desarrollo de esta comisión y saque sus propias conclusiones respecto a quién realmente está obstruyendo la discusión en materia de reducción de jornada laboral, y es claramente los parlamentarios de Chile Vamos en alianza del Poder Ejecutivo, en este caso del Gobierno. Diputada, ¿qué le parece que algunos diputados del oficialismo que en su minuto, hace algunos meses, mostraron simpatía derechamente por el proyecto que usted presentó junto a Carol Cariola, incluso a algunos se les criticó por sacarse fotografías con ustedes hoy día, estén de alguna manera sirviendo o trabajando de voceros por la otra propuesta? Parece que es un doble estándar que lamento, porque yo tenía esperanza de que algunos parlamentarios, particularmente el diputado Guillermo Ramírez, votara a favor del proyecto. Él se había mostrado a favor de reducir la jornada laboral, pero con otros criterios, incorporando los de flexibilidad, que era parte de la discusión en particular que podíamos desarrollar, pero en vez de abrirse a discutir luego qué cosa incorporar, de qué forma hacerlo, la reducción de jornada, lo que optaron es apelar a la inconstitucionalidad del proyecto y presentar él mismo un requerimiento de inconstitucionalidad. Es decir, él se está oponiendo a que esto se discuta porque está señalando que es algo inadmisible. Entonces, ese cambio de opinión no se debe a que él en un momento despertó con otro ánimo. Eso tiene que ver con un mandato, una orden y una dirección desde La Moneda a los parlamentarios de Chile Vamos a no respaldar en ningún caso esta iniciativa y a frenarla para que no se pueda discutir en el Congreso. Diputada Camila Vallejo, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Mano a mano.